Comienza una semana interesante, más que nada desde el punto de vista local, y teniendo en cuenta cuál podría ser la reacción finalmente del gobierno frente a esta derrota en el Senado, y desde el punto de vista externo, qué podría pasar con el sector financiero luego de estas fuertes subas que vimos la última semana en promedio del 15%, ¿no? Ahora, pensando un poco en el mercado local, vimos que no se estaba descontando el resultado en el Senado. De hecho, o sea, al otro día vimos que las acciones y los bonos subieron, pero que no subieron con fuerza. O sea, vemos que la versión al riesgo argentina no cambia y de alguna manera viene porque cuáles son las expectativas de los inversores, ¿no? O sea, si finalmente no veríamos que se podría redoblar la apuesta por parte del gobierno, si realmente habría una especie de cambio de vineta, alguna especie de cambio o no, y por eso se está mirando muy de cerca, más que nada la situación fiscal, o sea, ¿qué podría llegar a pasar? También se puede hablar de que podríamos ver por parte del gobierno quizás mayores medidas populistas, con lo cual también se aumentaría y se deterioraría más que nada la situación fiscal, qué pasaría con los subsidios y los altos niveles de subsidios que vemos hoy, y qué pasa también con esta adquisición de Aerolíneas Argentinas, que también incorpora deuda y también deteriora las cuentas fiscales, ¿no? O sea, se observan como que los problemas siguen, todavía siguen mirando de cerca la inflación, qué pasa con la desaceleración económica, y por eso lo que estamos viendo es que quizás si vamos a ver un escenario de rebote, o sea, qué se podría hacer hacia adelante, quizás veamos mayores oportunidades en acciones que en bonos. O sea, vemos que hoy por hoy el riesgo soberano pesa más que el riesgo empresario, y por eso los inversores están mirando más de cerca quizás las acciones que los bonos. En el caso de las acciones se observa que se están eligiendo lo que más cayó hoy por hoy en el mercado, que son más que nada las acciones de los bancos y las acciones de los sectores de servicios, y más que nada los bancos pensando en este mejor humor que hay con el sector en Wall Street. Y después, pensando en el resto de los instrumentos y el resto de los activos, o sea, se observa que el mercado de cambio sigue estando estable, no se esperan grandes cambios, pero sí hay que tener en cuenta que en caso que se derogue la resolución, lo que veríamos es una fuerte oferta de dólares, y por eso en ese escenario quizás a quienes no quieren arriesgar tanto para el mercado de acciones se sigue recomendando aprovechar un escenario de tasas de interés, de este nivel de tasas de interés, y no tanto del dólar, más que nada en el corto plazo. Con respecto a lo que es mercado externo, esta semana vamos a seguir conociendo los balances, va a ser interesante ver qué pasa con los balances de los bancos más regionales, especialmente lo que es Wachovia y Bank of America, que tan criticados fueron en las últimas semanas, y cómo le han bajado muchos bancos de inversión la recomendación, y si van a seguir con esta buena performance que vimos en las últimas semanas, como fue en esta última semana, como fue el caso del Citi, el caso de JP Morgan, excepto Merrill Lynch, el resto de los bancos vinieron con ganancias por arriba de lo esperado, ¿no? Y vamos a ver en el sector externo más que nada si se sigue repitiendo este arbitraje que veíamos desde el sector petrolero al sector financiero. De hecho, lo que vimos es que con esta baja del 10% que tuvo el petróleo, muchos inversores están decidiendo salir un poco de commodities y de riesgo petróleo, más que nada después de esta mejora en la situación política entre Irán e Israel, y luego de las declaraciones de Bush, o sea, cómo va bajando el precio del crudo, y quizás ahora nuevamente la oportunidad pasaría en el corto plazo por el sector financiero.